tal chicos? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar lo que es el tema de cuadriláteros. Muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces, jóvenes, con respecto a la parte teórica, ¿no?, de los cuadriláteros. Para eso vamos a determinar pues una pequeña imagen en donde se observan obviamente, ¿no? Se observan obviamente las figuras geométricas como los rectángulos, ¿no?, en este caso en las ventanas, en las puertas, en los jardines, ¿no?, la forma rectangular que se da. Muy bien. Bueno, entonces en nuestro entorno vemos objetos que tienen las formas cuadrangulares. Es por ello la importancia y el estudio de los cuadriláteros, ¿no?, por esas razones. Muy bien, vamos con respecto al cuadrilátero. Es un polígono de 4 lados. De acuerdo a su forma puede ser convexo o no convexo. Veamos, cuadrilátero convexo y lo que es, esa es su notación, y lo que es un cuadrilátero no convexo o cóncavo, ¿no? Y obviamente ahí con su respectiva notación, ¿correcto? Muy bien, vamos conociendo. Hay una pequeña observación, ¿no?, en donde a los cuadriláteros también se les puede llamar tetrágono o cuadrángulo, ¿no?, cualquiera de ellos. Bueno, tener presente con respecto a la región cuadrangular, ¿no?, que obviamente es la unión o reunión de un cuadrilátero con su interior, como se observa ahí, ¿no?, el cuadrilátero, el interior, ya, y obviamente también no olvidarse del perímetro, que se denota como 2P, y es la suma de los lados, ¿no? El semiperímetro también, ahí está, es el perímetro entre dos, donde ABCD son longitudes, ¿no? Y justamente acá con respecto al cuadrilátero observamos sus dos diagonales, X y Y, como ustedes pueden observar. Vamos ahora sí al estudio de los cuadriláteros convexos. Para eso tenemos algunos teoremas fundamentales, como por ejemplo la suma de los ángulos internos para un cuadrilátero convexo es 360 grados. La suma de los ángulos externos tomados uno por cada vértice es 360 grados. Y obviamente esta propiedad, ¿no?, la cual se le suele llamar la carterita, ¿no?, en donde entendemos que θ más phi es igual a x más y. Ya, no olvidar eso. Muy bien. Continuamos, la clasificación de los cuadriláteros convexos. Muy bien, se clasifican atendiendo al paralelismo de sus lados. Por ejemplo, en el caso del trapezoide, son aquellos que sus lados opuestos no son paralelos, ¿correcto? Tenemos el trapezoide asimétrico o simplemente trapezoide, la cual ubicamos de esa manera. El trapezoide simétrico o trapezoide bisósceles. ¿Por qué se le dice bisósceles? Bueno, primero, en este trapezoide las diagonales se cortan de forma perpendicular y una biseca a la otra, ¿no? Una biseca a la otra. Y es por eso que podemos notar acá de que en este caso cada una de las, bueno, en este caso esta diagonal AC, que obviamente es un segmento mediatriz con respecto a BD, actúa como una bisectriz para ambos, ¿no? Como una bisectriz. Y también acá tenemos el triángulo BCD, que viene a ser isósceles al igual en BAD. Es por eso el llamado del trapecio bisósceles, ¿no? ¿Ya? Ahí está. No olvidar eso. Claro, AC es un eje de simetría. Muy bien, el trapecio tiene un par de lados opuestos paralelos denominados base, como por ejemplo ahí tanto BC como AD viene a ser la base menor, la base mayor respectivamente, y también tenemos AB con CD, que son los lados laterales o lados no paralelos. La clase de trapecio son el trapecio escaleno, ya que sus lados laterales son diferentes. Es un trapecio escaleno, ¿no? Se cumple que alfa más beta, teta más omega es 180. El trapecio isósceles, que sus lados laterales son iguales. Al trazar las diagonales son iguales también. Ya, las diagonales son iguales. Si este ángulo es ρ más alfa, acá también es ρ más alfa. Si acá es alfa más lambda, acá también sería alfa más lambda, ¿correcto? Ahí está. Trapecio rectangular es aquel que tiene una altura y se grafica de esta manera, ¿no? Y obviamente teta con omega es 180. Eso ya lo recuerdo. Esa es la clasificación con respecto a los trapecios. Sigamos ahora a tener presente lo siguiente con respecto a la altura, ¿no? Justamente de esa forma se determina, ¿no? Ahí está. Muy bien, vamos ahora hacia la mediana. En el caso de la mediana tenemos un trapecio donde mediana se dice porque está formado por los puntos medios de los lados laterales y se calcula como la semisuma de las bases. ¿Correcto? Ya, ahí obviamente lambda con phi son iguales, omega con rho son iguales. ¿Por qué? Porque la mediana siempre es paralela aquí a las bases.
Luego tenemos otra propiedad que es el segmento formado por los puntos medios de las diagonales. Para esta diagonal, punto rojito, punto medio. Para otra diagonal, punto rojito, punto medio. Este es el segmento X y se calcula como la semidiferencia de las bases. Ya, no olvidar eso. El paralelogramo romboide tiene dos pares de lados opuestos paralelos. ¿Ok? Veamos acá, por ejemplo, es un paralelogramo romboide que se cumple. Bueno, se cumple que tanto AB con CD son paralelos, BC con AD son paralelos. Inclusive se tiene que los ángulos opuestos son iguales y aparte también suman 180 phi con el omega, ¿no? Y además también sus lados opuestos son iguales, ¿no? Esas son las propiedades que cumple un paralelogramo o romboide. Y además cuando se trazan las diagonales lo hacen en su punto medio. Clase de paralelogramos, tenemos el rectángulo, como puedes observar ahí. Los ángulos son rectos, lados opuestos iguales, las diagonales son iguales y se cortan en su punto medio. Cada triangulito, como se puede observar ahí, son triángulos isósceles. En el rombo también, ¿no? Pero sus lados van a ser que todos iguales. Las diagonales se cortan de forma perpendicular y en su punto medio y actúan como bisectrices, teta, teta, y además los ángulos opuestos son iguales. Teta, 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 lambda, lambda, lambda. Ahí está, ¿ya? Muy bien. Vamos ahora hacia el cuadrado, el cual sus cuatro lados son iguales, ángulos rectos, las diagonales se cortan de forma perpendicular y en su punto medio, y además las diagonales son bisectrices con respecto a cada uno de los ángulos rectos, ¿no? Y es 45, 45, no olvidar eso. Y tener presente lo siguiente, ¿no? Importante, cuando tienes un trapezoide y toman los puntos medios de los lados, entonces el cuadrilátero que se genera, LMNO, es un paralelogramo. Y si queremos calcular su perímetro de ese paralelogramo, solamente tenemos que sumar las diagonales. ¿De quién? Del trapezoide. ¿Correcto? Eso no olvidar, pregunta de examen de admisión, chicos. Ajá, propiedades. En todos los cuadriláteros convexos se cumple lo siguiente, ¿no? Tengo un cuadrilátero convexo, trazamos las diagonales. El perímetro, ya sabes, ¿no? El perímetro sería AB más BC más CD más AD. El perímetro nos dice lo siguiente. A ver, veamos que las diagonales, la suma de las diagonales, siempre está entre el semiperímetro y el perímetro. Entonces, si yo tomo un punto interior en el paralelogramo, en el cuadrilátero, y lo llevo hacia los puntos o hacia los vértices, nos dice que la suma de ellos es mayor que el semiperímetro, pero menor que 3p, ¿ya? Y vamos acá también tenemos lo siguiente, que cuando tenemos un trapezoide en este caso, y trazamos y tomamos los puntos medios, ¿no? Y trazamos con los MQ, NP, entonces se tiene lo siguiente, ¿no? Que MJ con JQ son iguales, NJ con JP son iguales. Eso es lo que se cumple en este caso, ¿ya? Sería bueno demostrarlo, ¿no? Una tarea ahí. En todos los trapecios se cumple lo siguiente. Miren, chicos, acá tenemos un trapecio, la mediana que hemos hablado hace rato, hemos hablado, ¿no? Que se calcula como la semisuma de las bases, el segmento, que es parte de la mediana y se calcula como la semidiferencia, no olvidar eso. Y ojo acá, cuando tú tomas los puntos medios de las bases de un trapecio, se calcula como la semidiferencia de las bases, pero siempre y cuando los ángulos en la base mayor sumen 90 grados. Si suman 90 grados, entonces podemos aplicar esa propiedad. Si es que no, entonces olvídate, busquemos otra manera. Propiedad del trapecio rectángulo, ahí está, nos dice que al tomar un punto medio del lado lateral, en este caso, y al llevarlos hacia los vértices tanto de A como de B, nos dice que son iguales. Y los ángulos determinados son iguales también. Y acá también sabemos de que si tenemos un trapecio rectángulo, es estrechadito, ¿no? Y M es punto medio, al yo trazar una paralela a las bases, automáticamente se convierte en base en mediana. Y se calcula como la semisuma de las bases. Y acá tenemos otra. Bueno, como puedes observar aquí, tanto BC como AD son paralelas y MN es paralela a ellas, pero recuerda que M es punto medio de ese lado. Entonces este MN, este pedazo se calcula como la semidiferencia de las bases, ¿correcto? Esa es la parte teórica que obviamente les estoy brindando. Vamos ahora sí a propiedades del trapecio isósceles. Las diagonales son iguales, no te olvides.
Cuando trazamos las alturas, los triángulos AHB y CID son congruentes, o sea, AH con ID son iguales. Ya, ojo acá también algo importante. Si tú, por ejemplo, tienes un trapecio isósceles y trazas una perpendicular, de la perpendicular hacia el punto de ese pedacito que le llamo X, viene a ser calculado como la semidiferencia de las bases. Pero si tú quieres calcular de la altura hacia el otro vértice más alejado, entonces sería como la acá semidiferencia y en la otra como la semisuma. ¿Ya? Propiedades del paralelogramo. Acá tenemos un paralelogramo donde trazamos las diagonales. Si yo trazo un segmento que pase por el centro, automáticamente el centro lo divide en partes iguales, no se olviden. Acá también podemos determinar que si tenemos un paralelogramo y trazamos una recta secante, no AB y ACD, y de los vértices de ese paralelogramo llevamos distancias hacia la recta, nos dice que las alturas de vértices opuestos, la diferencia de ellos es la misma, o sea, A menos C es igual a B menos D o D menos B. Ahora aquí ya no, la recta ya no está pasando por esos lados, está fuera, no está exterior. Cuando está exterior simplemente se calcula como la suma, ¿no? O sea, A más C es igual a B más D. Si lo corta ahí, diferencia. Si está fuera, es una suma, ¿correcto? Eso es con respecto, chicos y chicas, a lo que es la parte de los cuadriláteros. Ya nos estaremos viendo pronto para poder deleitarnos con el desarrollo de los ejercicios. Así que eso sería todo, chicos. Cuídense mucho. Un abrazo. Nos estamos